we shall overcome one day. We shall overcome one day. We shall overcome. Finalizarlo. Bueno, ahora Pablo les va a hacer la presentación de ella y después ella va a hacer su charla. Bueno, para empezar quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque ustedes saben que estas disertaciones no es posible si ustedes reciben la invitación, escriben su nombre, su teléfono, su email y responden. Entonces yo quiero agradecerles personalmente porque ustedes nos han apoyado. Ya. Para mí es un honor de presentar a Cristina Pizarro. Estudios de grado y de posgrado, profesora de castellano, literatura y latín por el Instituto Nacional Superior de Profesorado Joaquín B. González. Coordinadora del psicodrama psicoanalítico grupal del Centro de Psicodrama Psicoanalítico Grupal de Eduardo Pavlovsky. Licenciada en Educación, Gestión Institucional por la Universidad Nacional de Quilmes. Master in International Poetry. Commissioner en Literatura Internacional en la sede de Trento, posgrado en Escrituras, Creatividad y Comunicación en Flasco, fundadora del Grupo Alegría, fundadora de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, activista cultural en el país, Latinoamérica, Europa, Oriente y Medio Oriente a través de sus viajes y medios cibernéticos. Sus publicaciones abarcan en poesía, el ensayo, la narrativa, textos de teoría literaria con orientación pedagógica, didáctica, poesía y relatos para niños. Con ustedes, Cristina Pizarro. Muchísimas gracias. Les damos esta bienvenida de primavera para hablar de una temática muy afín a cada uno de nosotros y que está bajo el encuadre del tema literatura y valores. Sobre literatura podríamos decir muchísimas definiciones, lo mismo que hacer referencia a los valores. Solamente podría decir que tomemos la palabra literatura, cuya etimología deriva de litera, letra, pero no todo lo que está en letra de molde es literatura, ¿no es cierto? La literatura nos lleva por un mundo del imaginario, con un arte expresivo, cuyo principal elemento, cuya principal materia es el lenguaje, y ese mundo representado de la ficcionalidad. Hay muchísimos testimonios, escritores de toda la literatura universal en las distintas lenguas que probablemente ustedes hayan disfrutado, porque tal vez una de las variables para hablar de la literatura sea que nos permite penetrar en ese mundo de la conciencia, comprender el sentido del mundo a través de esas expresiones lingüísticas, esas expresiones que van más allá de lo que está literalmente expresado, porque hay una connotación, hay un lenguaje simbólico y metafórico. De ahí que podríamos seguir avanzando. Y en cuanto a los valores, nosotros podríamos enumerar muchísimos valores como las cualidades del ser humano, y que es lo que justamente estamos apuntando la mayoría de los que nos congregamos en esta tarde, y también mucha gente que nos rodea. Y volver a enfatizar, no como una moralina, porque la literatura no es para enseñarnos cómo debemos sentarnos, o cómo debemos saludar, o cómo debemos mirar las estrellas, sino que la literatura va más allá de esos lineamientos superficiales. Entonces, no es la literatura como una enseñanza, no es para enseñar
nada, sino que nos permite a nosotros penetrar por ciertos vericuetos, no solamente de lo consciente, sino que va hacia nuestro inconsciente, que es el gran demonio, digo así porque no podemos dominar al inconsciente, ¿no? Esa mente intrépida que va saltando de un lado para otro. Es decir que literatura y valores podría ser una sección para dar un ciclo de charlas de literatura. Yo elegí como tema porque me preocupó bastante, inclusive deriva de otra convocatoria que hemos hecho con nuestro grupo, que está basada en la encíclica Fratelli Tutti, que fue promulgada hace unos años, en el 2020, pero poniendo el acento no únicamente en el área de lo religioso, sino en el área humanista y en lo social. Es decir, el amor al prójimo como respeto y como solidaridad. Es que poder compartir, poder tolerar las distintas ideas con, por supuesto, las diferencias que cada uno tiene y que nos caracteriza en la singularidad que tenemos, ¿no es cierto? Bueno, de esos temas, que justamente aquí hay una amiga y colega, periodista, que también está en el grupo que coordinamos desde hace unos cuantos años, y yo he tomado el tema de la esclavitud. Y ahora les he preparado una presentación en PowerPoint, porque bueno, siempre me parece que es como más ágil, además hablar de textos literarios, no todos están habituados, porque el lenguaje de la literatura es muy distinto al lenguaje de los artículos periodísticos, al lenguaje de la historia, a la escritura de las ciencias exactas o de las ciencias naturales. La literatura tiene un lenguaje totalmente diferente y requiere de otras estrategias que van no solamente desde comprender lo lingüístico, sino también lo psicológico y lo social. Hay ramas de la psicología lingüística, así como también de la sociología, que se ocupan del tema. Entonces, este tema de la esclavitud yo lo he encuadrado poniendo el foco en uno de los cuentos de Borges. Por eso que van a encontrar ahí, tras las huellas del personaje del cuento El atroz redentor Lázaro Morel, que primero fue publicado en la revista Criterio, en una edición dominical, pero la primera edición, el libro de Historia Universal de la Infamia, por MC, que fue una de las editoriales que más ha editado a Jorge Luis Borges, nuestro gran maestro. No hace falta que en esta tarde me refiera a él, aunque se van a dar cuenta si me conocen un poco después, que es uno de mis maestros referentes de la literatura en nuestra lengua. Y luego sí, se hicieron otras ediciones. Yo he trabajado con la edición de la obra completa, la primera edición de la obra completa de 1974, que hoy no la he traído porque es un poco voluminosa, pero sí, ustedes pueden acceder al texto porque se encuentra digitalizado en la web, lo pueden encontrar muy fácilmente. Ahí está una foto de Borges en la biblioteca, el templo, ¿no es cierto?, el espacio sagrado. Y bueno, encontré una cita muy pertinente de León Tolstoy, novelista ruso del siglo XIX, y que yo creo que vale la pena leerla, ¿no es cierto? El dinero es una nueva forma de esclavitud que solo se distingue de la antigua por el hecho de que es impersonal, de que no existe una relación humana entre amo y esclavo. Fíjense que esto de amo y esclavo después no lo voy a volver a decir, y el poderoso Don Dinero, que ya también aparece en el libro de Buen Amor, del arcipreste de Ita. En fin, es un tema reiterado y que todavía sigue
preocupándonos y también nos perturba. Por eso que yo le había puesto un subtítulo a esta charla, un centelleo incesante que nos perturba. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Bueno, que nos proponemos, bueno, recordar algunas concepciones acerca de la esclavitud. Sería interesante que tuviéramos un especialista en el tema. Yo no lo soy, simplemente que acudo a revisar algunas temáticas para poder comprender mejor la obra literaria, porque la obra literaria requiere de un conocimiento cultural, una competencia enciclopédica, como nos decía Umberto Eco, cuando se refería al lector modelo. Entonces, también considerar, no en forma exhaustiva, pero la etimología del término esclavo está muy ligada también a eslavo, según algunos estudios, porque los eslavos, entre los suevos, fueron rehenes, fueron esclavos de los pueblos que habían dominado sobre ellos, porque de eso se trata justamente, el dominio de uno sobre el otro. Y este circuito de la esclavitud, que empieza con la compra de esclavos en la Costa de Marfil, especialmente para nuestro territorio americano, estos resabios de la dominación en la dialéctica amo-esclavo, que es un tema muy recurrente, que lo podemos tener en cuenta también para analizar aspectos muy vinculados a no solamente al feminismo, sino a las cuestiones del bullying, como pasa que sucede en los colegios, o en las mismas los mismos ámbitos laborales, ese acoso moral que suele ocurrir por ocupar puestos. Es como diríamos un poco el trepador, como ya también se anticipaba hasta en los cuentos de hadas, ¿no? Personajes como el gato con botas vienen siendo un poco arquetipo de un trepador, que lamentablemente abunda. Y nosotros tenemos que interactuar para que las cosas se puedan equilibrar y estar en una situación donde la norma sea vigente, donde la ley impere, y no esta situación amorfa de anomia en que venimos lamentablemente desde hace varias décadas, por lo menos en nuestro país, soportando. Entonces, es muy interesante el texto porque tiene una estructura narrativa que va a, si no lo conocen, pero vale la pena. Algunos estudiosos de Borges dicen que él empezó con la poesía y este es uno de los primeros libros donde reúne narrativa. Y él mismo dice que toma historias reales, porque los personajes de la mayoría de estos relatos son reales, menos el de La Esquina Rosada, que después se hizo películas, se hizo ballet, se hizo teatro, pero la mayoría son personajes que él consultaba la enciclopedia, bueno, es famoso su amor por la enciclopedia británica. Que de eso también es interesante resaltar la cultura de Borges, bueno, su conocimiento de la literatura en la infancia estaba muy ligado con la literatura inglesa. Él los nombra a todos los ingleses, no digamos Shakespeare, pero que también por supuesto. Y bueno, como cita Borges en este relato algunas cuestiones ligadas a los negros, yo me voy a anticipar, y ahí se pueden ver cuadros de Figari. Bueno, aquí tenemos representantes del Uruguay, que había tenido mucho éxito en París. Y también, bueno, la esclavitud en la antigua Roma. Es que eso solamente es ilustrativo del cuento. Lo tomé de una tesis doctoral de esta profesora española de la Universidad de Salamanca. La esclavitud podría definirse como aquel estado durante
el cual el hombre pierde su derecho innato e inalienable del libre albedrío y queda bajo el dominio del otro. Bueno, creo que es muy conceptual el tener que estar debajo, sometido al otro, y que todavía en el siglo XXI esta situación persiste por varias razones que habría que analizar, y no creo que nos alcanzaría un seminario o una carrera entera. Es decir, que la temática requiere de múltiples abordajes. Acá necesitaríamos un abogado, un economista, un filósofo, un religioso, en fin, necesitaríamos muchas disciplinas para poder entender, porque lógicamente, como todo tema, ¿no? Pero hay algunos que son más fuertes. Este es un tema fuerte. A mí realmente me da un poco de inquietud y a veces también de desánimo, ¿por qué no decirlo? Porque estas vicisitudes que afectan a lo demográfico, porque claro, nosotros en la Argentina tuvimos en la Asamblea del año 13 la abolición de la esclavitud, por eso que en el Uruguay se conserva una tradición mucho más vital a través del candombe. En la Argentina no sucede eso, se produjo todo un mestizaje y no lo tenemos, como por ejemplo en países como Cuba o algunas otras zonas de Centroamérica, que predomina el ritmo afro. En Brasil, que pervive la música también, y en los Estados Unidos, que ahí es donde se va a desarrollar el cuento, se mezcla con el jazz. Entonces esas mezclas de culturas, la melting pot, así se lo llama, son muy interesantes. Y no sé, aquí ya se ha hablado desde el punto de vista educativo, pero la necesidad de conocer otras culturas, porque si bien, ay sí, la diversidad cultural es como una temática que ponen en las planificaciones, en los programas de estudio o en unidades y demás, pero ¿cómo? ¿Y si no se conoce al otro? ¿Cómo puedo yo comprender si no tengo una inteligencia cultural? Tener una inteligencia cultural requiere penetrar, no vamos a conocer todas las lenguas, pero sí las costumbres, las comidas, las vestimentas, que esos son factores mucho más accesibles para darnos cuenta de las diferencias que tenemos en la vida cotidiana. Yo tengo una amiga que se dedica a comidas y a vestimentas, es una amiga que podés invitar después, porque tiene trajes de todas las culturas, sobre todo de Oriente y de Medio Oriente, que es muy interesante porque hasta los colores tienen otra simbología. Por eso hay que mirar, hay que observar, hay que contemplar, reflexionar y pensar para poder decir acepto al otro. Alain Juren tiene un libro que es del año 2000-2001, ¿Podremos vivir juntos? Cuando se empezó a hablar de la globalización, que la globalización no empezó a fines del siglo XX, la globalización empieza, no sé, en la antigüedad, cuando ya el hombre empieza a querer descubrir otros territorios, ¿no? Como los viajes de Marco Polo, o como hace poco se celebró los 500 años del primer viaje a la vuelta al mundo, que lo terminó Sebastián Elcano, ¿no? Un español. Bueno, Magallanes, por supuesto que no pudo cumplir con su cometido, pero entonces, todas esas cosas que no se conocen hacen que se genere una cierta indiferencia y a veces distrato hacia el otro, ¿no? Lo mismo ha pasado con los españoles. Imagínense, yo tengo un apellido que a veces no es muy bien visto, porque se lo ha considerado a Pizarro un conquistador sangriento. Bueno, a Cortés también, sin embargo, Cortés en México dejó muchas cosas importantes. Eso requiere un estudio aparte, pero sí me interesa destacar la necesidad
que ese conocimiento de las culturas. Bueno, acá estábamos, la fenomenología de Hegel es ahí sí, un especialista muy ducho para hablar de Hegel. Tiene que ver con la percepción, con las ideas, y que después se ha tomado mucho en el psicoanálisis, sobre todo para analizar. Nosotros habíamos analizado un cuento de Abelardo Castillo, El patrón, donde se ve ese sometimiento, y también se ve muy bien en una obra de teatro de Ionesco que se llama La lección, como la chica que va a tomar clases con ese profesor al final queda tan anonadada, tan sometida, que ni siquiera puede hablar. Se le cortó la voz por ese sometimiento y ella iba a aprender, pero no pudo. Entonces, hay mucha bibliografía y mucha literatura sobre esa temática. Es que esta esclavitud, pese a que las leyes, las primeras leyes parece que se registraron en el siglo XII, hay muchísimas. En Latinoamérica no todos tuvieron la abolición de la esclavitud al mismo tiempo. Algunos, nosotros ya les dije, en la asamblea del año 13. Sin embargo, las formas quedan solapadas, disimuladas, con un disfraz, con un ropaje, y que bueno, se ha visto en los talleres clandestinos, en fin, en miles de situaciones anómalas donde hay relaciones asimétricas. Siempre tiene que haber una relación asimétrica, porque no todo es pareja. Padres e hijos, hay una relación asimétrica. Alumnos y docentes también. Acá somos pares, podemos tener una relación simétrica aunque pensemos diferente, pero no es así siempre. Entonces el dominio de la explotación laboral también es otra temática, la explotación laboral de los chicos o de las mujeres o de los hombres. Ya van a ver qué es lo que pasa en el cuento. Y esa manipulación perversa que hasta puede causar la muerte, ¿no? Terrible. Y por ejemplo, en las cosechas se contratan algunos y bueno, llega un momento que no pueden soportar más y a veces se enferman, pierden la vida. Pero bueno, hubo algunas situaciones que pudieron ser beneficiosas. Entonces, la lucha de los esclavos es por lograr la libertad, y a veces engañosa, como en el relato de Borges. Entonces, después ya vamos a ver que en estas condiciones inhumanas también, bueno, hubo conquistas sociales, pero a veces se quedó como un dejo de resentimiento y de desazón y una apatía, lo cual produjo y produce un empobrecimiento, porque el trabajador lucha por sus conquistas sociales, hace huelgas, tiene derecho a protestar, pero después no trabaja y se hunde, se va hundiendo, y cada vez más rencor, cada vez más desánimo y una depresión total. Entonces las luchas de los esclavos, que bueno, en los Estados Unidos fue muy amparada durante la época de Lincoln, y después también en el siglo XX la lucha de algunos líderes religiosos, como el caso de Martin Luther King, para ciertas conquistas, porque lógicamente por ser negros no podían tener los mismos derechos. Ahí la situación cambia de color, por decirlo literalmente, porque ya se trata entonces de la xenofobia, ¿sí? Pero también está todo un entramado
Bueno, los negocios, como ustedes saben, era un negocio triangular que se inicia desde los negreros europeos y a veces también desde el África mismo, para llevarlos al continente americano. Y en el relato ya después vamos a ver cuál es el origen que considera Borges, ¿no?, en este relato. Habría que ver la historia. Estos ciclos de la cosecha, bueno, ya saben ustedes, en el sur de los Estados Unidos, el algodón, las cabañas, como se ve en el tradicional y clásico libro que algunos habrán leído en su juventud, La cabaña del tío Tom, el café, y también como ocurre en la zona de Bolivia y también en nuestro territorio argentino, la zona del noroeste hasta La Rioja también y San Juan, las minas. Es terrible, ¿no?, la vida de los mineros, que la describe muy bien el poeta Manuel Castilla, el salteño, y uno lo puede ver, no sé ahora, pero hace 10 años en las minas de Potosí, ver a esos hombres todos llenos todos negros del carbón de las minas, y esa devoción por llevarle la coca, ellos le dicen tío porque es una desviación de lo que es el dios, el tío. Entonces le llevan la coca, le ponen un pucho y se van sumergiendo ahí en la mina y mueren muy jóvenes, es muy terrible. Ahí en el Cerro Rico, no sé si ahora se ha modificado, no lo averigüé, pero siguen como una técnica muy antigua porque no quieren perderlo, porque toda esa tendencia extractiva de sacar tanto a la tierra, al final destruye. Entonces, por un lado, ellos quieren conservar eso, o querían, mejor dicho. Y los circuitos también domésticos, los esclavos en los circuitos domésticos, en las industrias, tenemos historias muy interesantes sobre esto. La industria textil, que, bueno, ya saben ustedes cuando van a comprar, si miran las etiquetas, aunque compren en Nueva York, de dónde provienen, de dónde provienen las cosas, si se han visitado el sudeste asiático, o si han visitado China, o si vieron alguna película, comprenden las diferencias, ¿no?, que hay de clases, aunque algunos sean partidos socialistas, como es el caso de Vietnam, que es una población joven ahora, porque todos han muerto por la guerra de Vietnam, muy trabajadores, y lo mismo en China, ¿no?, después de la revolución de Mao, pero sigue con una ideología comunista, pero con una orientación capitalista. Como decía uno de los guías, esto es una anécdota, pero es muy graciosa y significativa. Sí, mamá compra dólares, pero viva el Partido Comunista. Y nosotros, de Vietnam y China, bueno, se tienen que complementar. Dicen, no, nosotros sí, pase, porque si no nos cortan el agua y no tenemos arroz. Entonces, son situaciones graciosas de decir porque son cotidianas, pero que debajo yacen un montón de cuestiones para profundizar. Con la explotación de los obreros, las fábricas clandestinas en distintos lugares. Y bueno, lo vive creo que cada uno puede tener experiencias al respecto. Y bueno, que hablar de todo el tema de las alfombras. Y ver cómo hacen las alfombras. En Oriente. Sí, y bueno, en fin, esas diferencias, ¿eh? Pero el asunto es
no perder la dignidad del trabajo. Porque estas luchas sociales, como dije antes, generan rencor, generan resentimiento y entonces la dignidad del trabajo se pierde. Y acá es lo que nos está ocurriendo. No tenemos a veces quien haga determinadas tareas. Estos paradigmas lamentables fueron socavando la dignidad del trabajo, dando lugar al odio y el resentimiento de los trabajadores, provocando revueltas, huelgas, protestas en nuestra América Latina. Esto no es nuevo, no es nuevo, pero lo que necesitamos es que algo mejore, por lo menos concientizar a la juventud, porque nosotros los que estamos aquí presentes ya estamos concientizados, no nos van a dar vuelta a nosotros, los que estamos aquí presentes, pero los chicos y algunos adultos no están capacitados para reflexionar. Y de ahí, bueno, la importancia de que haya literatura. La otra vez no sé quién me comentó, dice, si van a sacar la literatura del programa, la enseñanza de la literatura del programa, claro, porque la literatura te hace pensar. Te hace pensar a niveles muy profundos, muy profundos. Cada vez que nosotros leemos un texto, aunque estemos habituados, encontramos algo nuevo. Y en el intercambio también volvemos a redescubrir. Entonces, bueno, como a veces yo les digo a los alumnos de la Cátedra de Literatura Infantil, la fantasía puede ser peligrosa, porque te despierta muchas cosas. Son revoluciones, pero revoluciones para innovar, no para destruir. Entonces la pobreza, como dijimos, en todos los órdenes, el estancamiento, todo es un desaprovechamiento de los recursos naturales, que la Argentina, todos lo sabemos, que tenemos todas las regiones, como no es habitual en países pequeños de Europa, ¿no? Y tenemos también los puertos marítimos y los puertos fluviales. En fin, sigamos. Entonces, yo creo que ya ustedes lo habrán estado elaborando, una especie de parangón de estudio comparativo entre esta esclavitud que fue abolida, la de los negros, que también tuvimos negros en algunas regiones, por ejemplo en La Rioja. Eso lo tengo que estudiar un poquito mejor, porque hay un libro que se llama La Rioja Negra y La Rioja Indígena, de un profesor Víctor Robledo. Bueno, estas acciones perniciosas, delictivas también, que ya dijimos que alteran la dignidad del trabajo, y a veces ofertas descomunales, claro, los cocaleros en Bolivia, bueno, ¿para qué van a hacer eso? No, mejor la coca para el narcotráfico, van a ganar mucho más dinero, y eso es otra forma de esclavitud. Soy cómplice de una actividad delictiva, ¿no? Como los que pasan el contrabando, en fin, es toda una seguidilla de situaciones delictivas y criminales también, porque no solamente hay robo, sino también muertes. Y yo no miro thriller ni películas, pero está lleno de thriller y películas sobre esta temática. Bueno, es una obediencia irracional. Esto lo recalco porque justamente a los poetas a veces nos tildan de irracionales. Acá hay una poeta, por eso la admiro y nos reímos. No somos irracionales, porque lo que nos surge
puede surgir a lo mejor de un momento de locura, de inspiración del inconsciente, pero que la composición no es irracional, tiene una lógica interna que se puede observar no solamente en los cuentos, sino también en los poemas y en las novelas, en el teatro. En todo se puede observar una estructura. A veces no hay porque, bueno, no es una buena obra, no está bien escrita, no está bien armada, no hay una buena trama, son palabras nada más que cuentan algo, pero no es literatura. Bueno, el negocio, bueno, ya dijimos, el narcotráfico y la prostitución, la trata de blancas, y lo preocupante, que eso se señala en la encíclica y que lo trata, va a salir un libro que hace el grupo, no sé si saldrá este año o el año que viene, una de nuestras amigas toma el tema de la pedofilia. Es decir, que no, uno no trabaja solo, trabajamos en equipo también. Bueno, aquí conseguí esta foto de la edición, de la primera edición del cuento, en el diario Crítica, porque claro, en ese momento los diarios tenían suplementos, y hasta no hace tanto, porque cuando yo era estudiante estaban los suplementos de La Nación, de La Prensa, hasta del diario La Opinión, un diario con un director de izquierda, cuyo suplemento cultural era muy bueno, porque no era tendencioso, sino que iban a lo literario. Yo los guardaba y ahí estudiaba muchísimo. Bueno, vamos a empezar entonces un poco con el cuento. El título dice: El atroz redentor. Fíjense que un redentor no podría ser atroz, pero este es atroz. ¿Por qué va a ser Lazarus? Un nombre bíblico. Y Morel, bueno, el verdadero nombre, pasamos entonces, John Murrell era, un bandido. Borges escribe en la década del 30, pero estas historias son del siglo XIX, porque Borges siempre va hacia otras épocas y sitúa, aunque sea Buenos Aires, pero le cambia los nombres. Es una estrategia narrativa. Y yo les decía también la otra vez, hablando de este tema, que Roberto Arlt también escribe en esa época, pero Roberto Arlt lo hace con una modalidad más periodística. Su tono es periodístico y refleja lo que pasa en ese momento, la década infame. Y tiene obras fuertes, ¿no? Como El juguete rabioso, Los siete locos, donde aparecen todos los pecados, todas las calamidades, y yo me acuerdo que cuando estudiábamos con el profesor Enrique Pezzoni, Los siete locos, también teníamos como bibliografía un libro de Frances Corn, una investigadora, no me acuerdo, yo la he visto hace poco, pero no sé si vive, eso no se lo podría asegurar ahora. Buenos Aires, la mirada de Buenos Aires a los que venían a visitar, entonces no le mostraban los sectores bajos, entonces era toda la zona, imagínense, van por Libertador, van pasando por Palermo Chico, van viendo todas esas residencias, van hacia donde está la Embajada de Francia, la Embajada de Paraguay, bueno, todos esos grandes palacios, la Plaza San Martín, pero los suburbios no eran lo que se les mostraba a los visitantes, porque en ese momento éramos importantes. Ahora nos conocen porque nos portamos mal, pero no todos nos portamos mal. Bueno, el río Mississippi es el lugar donde se desarrollan los hechos. Y ahí hay otro bandido de la misma época que cita, pero lo cita nada más que con el apellido. Ahí está, yo encontré, eso lo busqué en
la web, ¿no es cierto? Sigamos. Que la estructura del cuento está contado como si fueran partes, como si fueran capítulos. La causa remota. ¿Cuál es la causa remota? La causa remota es que en 1517 Fray Bartolomé de las Casas le pidió al emperador Carlos V que trajera, que importara negros del África para poder trabajar más que lo que estaban haciendo los indios en ese momento, porque eran más débiles. Era un obrero, ¿no? Entonces se podían contratar esclavos como que contrata uno a alguien que le limpie la casa. Pero un esclavo quiere decir que no tiene libertad, ¿no? Aunque Esopo, de las fábulas que conocemos, era un esclavo liberto después. Entonces, la causa es esa. Y Borges hace una larga enumeración a esa curiosa variación de un filántropo, irónico, debemos infinitos hechos. Entonces dice, los blues de Handy. Handy fue como el padre de los blues, el jazz. El éxito, como les dije antes, logrado en París por el pintor Pedro Figari. La buena prosa del oriental también, Vicente Rossi, que escribió un libro, Cosas de Negros. Bueno, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la Guerra de Secesión, y bueno, y sigue enumerando, y al final dice, de ese párrafo, además, la culpable y magnífica existencia del atroz redentor Lázaro Morel. Es decir, que va enunciando, enumerando y después lo ubica. Bueno, el lugar. ¿Cuál va a ser el lugar? El padre de las aguas, le dice. El Mississippi, el río más extenso del mundo. Fue el digno teatro de ese incomparable canalla. Yo no voy a leer todo, pero vale la pena, si tienen tiempo, de leerlo, porque la adjetivación que usa tiene connotación. Incomparable canalla. Ya lo está describiendo para ir construyendo el personaje. Y después hace alusión a quien había descubierto el río, y bueno, y dice que murió y le dieron sepultura a sus aguas. Eso está ahí como medio metido, pero es un indicio. Las aguas le dieron sepultura, como hacen los indios en el Ganges. El Mississippi es río de pecho ancho. Bueno, lo describe maravillosamente y ubica entonces a los que viven allí, hombres escuálidos. A principios del siglo XIX, la fecha que nos interesa, a él le interesa situarlo en esa época porque era la Guerra de Secesión y también el momento de las luchas por la libertad de esos esclavos, que había bastante pugna entre los del norte y los del sur. Las vastas plantaciones de algodón que había en las orillas, que eran trabajadas por los negros, eso dormían en cabañas de madera, y decía que tenían nombres pero que carecían de apellido. Ahí ya el no tener apellido es como no tener una identidad total, y habla también de las filiaciones. No sabían leer, la voz también, canturreaban un inglés de lentas vocales, no sé cómo es un inglés de lentas vocales, la verdad que no me lo imagino. Y también hace referencia a los cantos, porque la mayoría eran de la religión bautista o protestante y cantaban las canciones que están ligadas a los gospels o los negro spirituals, ¿sí? Y cita una, Go Down Moses, que está relacionada con el Éxodo, y hace alusión a un faraón, en fin, otra situación de esclavos que es lo que vemos en Nabucco. Bueno,
El Mississippi le servía de magnífica imagen del sórdido Jordán. Ahí comparan otro río, el Jordán, que tiene que ver con donde separa Israel de Jordania, ¿no? Sí, Jordania y Transjordania. Sórdido, bueno, yo digo será sórdido porque ahí está el bautismo. Claro. Entonces se lavan los pecados y todavía se hace el ritual para los turistas del bautismo en el Jordán, que es algo muy lindo, aunque sea turístico, pero no deja de ser significativo. Ese tema del bautismo. Bueno, después vamos a comentar un poquito. Bueno, los propietarios vivían en caserones, los negros en cabañas. Un esclavo costaba $1000 y no duraba mucho. Y miren esto, algunos cometían la ingratitud de enfermarse y morir. Terrible, don Borges. Bueno, entonces tenían que sacarle provecho, porque si iban a vivir poco, entonces trabajaban de sol a sol. Y eran los de la canalla blanca, eran blancos, porque vivían al sur, pero no eran ricos, eran unos bandidos. Después más adelante se habla de los yanquis. Yanquis eran los del norte, en cambio Morel era del sur, pero era un pobre diablo, pero maldito diablo. Más o menos donde está Nueva Orleans. Sí, por ahí. sí. Claro. Bueno, ahí se nombra Nueva Orleans. Los rednecks. Claro. El hombre. Entonces, primero habla de los hombres, es decir, en general. Ahora, el hombre. El hombre, Lázaro Morel, no hay mucha fotografía, daguerrotipo, pero bueno, algo se encontró y que suelen publicar las revistas americanas, pero bueno, no, dice que no era muy agraciado, pero que después con los años se encaneció y adquiría esa especie de majestad que tienen los canallas encanecidos, los criminales venturosos e impunes. Léase como si estuviera escrito hoy, como a veces cuando leemos el Antiguo Testamento. Parece una reproducción, un facsímil, la realidad de hoy con lo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Era un caballero antiguo del sur. Y después se mete otro en la narración. Yo lo vi a Lázaro Morel en el púlpito, dice el dueño de una casa de juego en Luciana, y escuché sus palabras edificantes, y dice, yo sabía que era adúltero, un ladrón de negros y un asesino en la faz del Señor, pero también mis ojos lloraron. Es decir, que el tipo predicaba, y aunque sabían que era un malvado, los conmovía y los emocionaba, como los que tenemos en la actualidad. Otro testimonio de esas efusiones sagradas es el que dice el mismo Morel. Abrí al hacer la Biblia, di con un conveniente versículo de San Pablo, no dice cuál es. Prediqué 1 hora y 20 minutos. Bueno, por eso, y esto en el año 35, no se conocían esos largos discursos que nos acostumbró a escuchar el señor Fidel Castro. Tampoco malgastaron ese tiempo el que ya vimos, Crenshaw y los compañeros. Bueno, se arrearon todos los caballos del auditorio y los vendimos en el estado de Arkansas, salvo un colorado muy brioso que reservé para mi uso particular. Entonces el tipo está con los demás, pero zorrito nomás. A Crilla le agradaba también
el caballo, ¿no es cierto? Pero le hice ver que no le servía. Psicópata también podríamos decir. El método. Los caballos robados en un estado y vendidos en otro fueron apenas una digresión en la carrera delincuente de Morel, pero prefiguraron el método que ahora le aseguraba un buen lugar en la historia universal de la infamia. Fíjense que son palabras sustantivas abstractas. Este método que utiliza era conseguir que varios interesados en trabajar con ellos, bajo sus órdenes, entonces llegó a comandar unos 1000, todos juramentados, es decir, que todos tenían que prestar juramento de obediencia, de seguir sus órdenes. Esto de juramentado es importante porque después va a ser indicio de algo que va a suceder. 200 integraban el Consejo Alto, es decir, que ya había como una banda, ¿no? Como la mafia, una organización delictiva. Y promulgaba las órdenes que los restantes 800 cumplieron. El riesgo recaía en los subalternos. En caso de rebelión, eran entregados a la justicia o arrojados al río correntoso de aguas pesadas, con una piedra, una segura piedra a los pies, parecido como eran los galeotes, ese episodio de Don Quijote de la Mancha. Bueno, ellos tenían que cumplir un delito, y el delito era ir a galeras, los galeotes que tenían que ir encadenados, cosa terrible. ¿Qué pasaba en España en esa época? Eran con frecuencia mulatos. Su fascinerosa misión era la siguiente: recorrían con algún momentáneo lujo de anillos para inspirar respeto las vastas plantaciones del sur. Elegían un negro desdichado, es decir, tomaban un punto, como hacen siempre que se hace un robo, que buscan a alguien. Un perejil. Sí. Es un negro desdichado. Y le proponían la libertad. Le decían que huyera de su patrón para ser vendido por ellos una segunda vez en alguna finca distante. Le darían entonces un porcentaje del precio de su venta, le ayudarían a otra evasión. Lo conducirían después a un estado libre. Dinero y libertad. Dólares resonantes de plata con libertad. ¿Qué mejor tentación iban a ofrecerle? El esclavo se atrevía a su primera fuga. Bueno, y así el hombre entonces se dejaban vender, confiaban, dinero entrante, obnubilada la mente, sin razón, y bueno, la libertad final. Falta considerar el aspecto jurídico de estos hechos. El negro no era puesto a la venta por los sicarios de Morel hasta que el dueño primitivo no hubiera denunciado su fuga y ofrecido una recompensa a quien lo encontrara. Pero bueno, el negro podía hablar, el negro de puro agradecido y feliz era capaz de hablar. Entonces le daban unos jarros de whisky de centeno en el prostíbulo del Cairo, se llamaba así, un prostíbulo que había en Illinois, donde el hijo de perra, nacido esclavo, iría a malgastar esos pesos fuertes que ellos no tenían por qué darle. Es decir, que lo único que podía hacer era, bueno, como ocurren en varios, ahora no me viene a la mente, a la memoria, pero bueno, yo con esto, ¿qué puedo hacer más que Aquí gastarme. tomarme una cerveza? No me alcanza para más. En esos años un partido abolicionista agitaba el norte. Una turba de locos peligrosos que negaban la propiedad y predicaban la liberación de los negros y los incitaban a huir. El prófugo esperaba la libertad. Entonces los mulatos nebulosos de Lázaro Morel
se transmitían una orden que podía no pasar de una seña, y lo libraban de la vista, del oído, y ahí empieza a enumerar Borges. Un balazo, una puñalada baja, un golpe, y las tortugas del Mississippi recibían la última información. Bueno, ahora, ¿qué pasa? La catástrofe se liga con la traición. Servido por hombres de confianza, el negocio tenía que prosperar. A principios de 1834, es decir, un siglo antes de cuando Borges publica la obra, cuando la escribe, unos 70 negros que habían sido emancipados ya por Morel y otros se disponían a seguir esos precursores dichosos. Entre los que prestaron juramento había un muchacho, Virgil Stewart, de Arkansas, que se destacó muy pronto por su crueldad. Yo digo, cría cuervos que te quitaran los ojos. Este muchacho era sobrino de un caballero que había perdido muchos esclavos. En agosto de al principio dice a principio, ahora dice en agosto, rompió su juramento y delató a Morel y a los otros. La casa de Morel en New Orleans fue cercada por la justicia. Por una imprevisión o por un soborno pudo escapar. Fíjense, por una imprevisión o por un soborno. Lo mismo que pasa en la actualidad. 3 días pasaron. Morel estuvo escondido ese tiempo en una casa antigua de patios con enredaderas y estatuas de la calle Toulouse. Bueno, en New Orleans hay mucho de lo francés. Parece que se alimentaba muy poco y que solía recorrer descalzo las grandes habitaciones oscuras, fumando, y dice, pensativo cigarro. Miren qué lindo que le ponga el adjetivo pensativo cigarro, ¿no? Bueno, a nosotros nos encanta el uso de los lenguajes, ¿no? La adjetivación es muy difícil en la literatura, porque a veces puede molestar, pero en este caso le da un toque bien descriptivo de algo que no es fácil de decir. Por un esclavo de la casa remitió 2 cartas a la ciudad de Natchez y otra a Red River. El 4º día, y es muy preciso con las fechas, entraron en la casa 3 hombres y se quedaron discutiendo con él hasta el amanecer. El 5º, Morel, se levantó cuando oscurecía, pidió una navaja y se rasuró cuidadosamente la barba. Se vistió y salió. Atravesó con lenta serenidad los suburbios del norte. Bueno, su plan era de un coraje borracho. Sí, no iba a andar esto, ¿no? Era el de aprovechar los últimos hombres que todavía le servían, le hacían reverencia, los serviciales negros del sur. Estos habían visto huir a sus compañeros y no los habían visto volver. Creían, por consiguiente, en su libertad. El plan Morel era una sublevación total de los negros en la toma y el saqueo de Nueva Orleans y la ocupación del territorio. Morel, despeñado y casi deshecho por la traición, meditaba una respuesta continental. Una respuesta donde lo criminal se exaltaba hasta la redención y la historia. Se dirigió con ese fin a Natchez, donde era más profunda su fuerza. Y el narrador dice, copio su narración de viaje. Entonces, entre comillas, caminé 4 días antes de conseguir un caballo. Me parecen las crónicas de Indias. El 5º, hice alto en un riachuelo para abastecerme de agua y cestear. Yo estaba sentado en un leño, mirando el camino, andando esas horas, cuando vi aparecerse un jinete en un caballo oscuro de buena estampa. En cuanto lo avisté, determiné quitarle el caballo. Me paré, le apunté con una hermosa pistola de rotación y le di orden de apear. La ejecutó y yo tomé en la zurda las riendas y le mostré el riachuelo y le ordené que fuera caminando delante. Caminé unas 200 varas
Caminó unas 200 varas y se detuvo. Le ordené que se desvistiera. Me dijo, ya que está resuelto a matarme, déjeme rezar antes de morir. Le respondí que no tenía tiempo de oír sus oraciones. Cayó de rodillas y le desenrajé un balazo en la nuca. Le abrí de un tajo el vientre, bueno, le arranqué las vísceras y le hundí en el riachuelo. Luego recorrí los bolsillos y encontré $400 con 37 centavos y una cantidad de papeles que no demoré en revisar. Sus botas eran nuevas, flamantes, y me quedaban bien. Las mías, que estaban muy gastadas, las hundí en el riachuelo. Y así obtuve el caballo que precisaba para entrar en Natchez. La interrupción. Morel capitaneando pobladas negras que soñaban ahorcando, Morel ahorcado por ejércitos negros que soñaba capitanear. Me duele confesar que la historia del Mississippi no aprovechó esas oportunidades suntuosas. Contrariamente a toda justicia poética o simetría poética, como les dije al principio, tampoco el río de sus crímenes fue su tumba. El 2 de enero de 1835, Lazarus Morel falleció de una congestión pulmonar en el hospital de Natchez, donde se había hecho internar bajo el nombre de Silas Berkeley. Un compañero de la sala común lo reconoció. El 2 y el 4 quisieron sublevarse los esclavos de ciertas plantaciones, pero los reprimieron sin mayor efusión de sangre. Bueno, esto da para muchísimo, ¿no? Vamos a pasar a algunas de las casas luchando en defensa de los indios. Como dijimos, la leyenda negra. También quiso ser un redentor de los indios. Pero bueno, algo los ayudó. Pero los cambió. Y en cambio el otro, el atroz redentor, no pudo redimir nada, no pudo conseguir nada. Pero bueno, hay mucho sobre esta historia de Fray Bartolomé de las Casas y otros cronistas también de Indias, que es un tema apasionante. Bueno, sigamos. El oro, ¿no?, de las Antillas. Todas las crónicas, los viajes de Colón, son textos que habría que volver a leer. Bueno, el contexto, ya lo fuimos diciendo, la segregación formal de la población estadounidense, de acuerdo con el parámetro racial, que todavía hay ciertas cositas. Y lo mismo pasa en Francia con toda la población africana. Hay mucho. Sí, sí. Y en Inglaterra también, con los musulmanes. Bueno, el tema de la xenofobia es, no sé si no se ha incrementado, ¿no?, por el tema del poder del dinero. Sigamos, entonces, la canalla blanca. Bueno, el negocio de Morel, ya fuimos más o menos esbozándolo. Promesa de liberación de los esclavos negros de las haciendas algodoneras de las orillas del Mississippi. Los libera, los revende, los vuelve a ayudar en su fuga, promete dinero a cambio de prestarse al juego y los mata. Se ayuda de 1000 conjurados. Es el que seguimos. Del abordaje de la multiplicidad de puntos de vista, la esclavitud, observamos entonces mecanismos perversos, control de las acciones individuales, ahora lo tenemos también el control cibernético, que en la época de los bandidos estadounidenses no existía, pero ahora sí, la falta de autonomía en el sujeto. Es lo mismo que estamos viendo ahora, Claro. con la diferencia que es de otra época. Sí, Copia. Sí, por eso, léase. La literatura nos ofrece textos que pueden ser leídos con distintas miradas, ¿no? Pero no hay que
prejuzgar. No hay que prejuzgar, porque no conocemos cómo vivían en ese momento. Eso ocurre, ¿no? Hay costumbres que eran... Pero siempre copian, no hay nada nuevo. No, lamentablemente no hay nada nuevo bajo el sol. Y la falta de autonomía, que es uno de los Eso es lo propósitos peor. fundamentales de los objetivos de la educación Exacto. y de los padres De la no también. educación. De los padres, De la no dejar educación. que los hijos puedan crecer con autonomía. Sigamos entonces, que es lo que la propuesta desde lo educativo, ¿no? De la literatura, que ya lo dijimos, el conocimiento de la historia de la cultura. No es fácil, nos llevaría toda la vida. Hay que vivir muchos años para poder conocer todas las culturas y ganas de hacerlo. Enfatizamos la importancia de otorgarle supremacía a los textos literarios, porque claro, el lenguaje de los periódicos, que también es interesante, saber leer entre líneas, porque el periodismo también tiene una intención persuasiva, pero bueno, lo informativo tiene otro nivel de connotaciones. En cambio, en la literatura hay muchos niveles de inferencias y de asociaciones que se ligan tal vez a lo simbólico, porque dependerá de la mano del escritor. Y que, bueno, nos ofrecen todos los discursos y la capacidad de discernir. El discernimiento, eso está estudiado no solamente a nivel filosófico, también a nivel de las religiones. Uno lee el Evangelio, constantemente se nos está señalando el saber discernir, el libre albedrío. Y bueno, muchos de acá tal vez sean lectores del Evangelio, otros no, pero vale la pena leerlo como cultura, no solamente por la fe que se tenga en lo religioso, o en el caso de nuestra Biblia católica, en el que se siga o no en la vida de Jesús. Algunos dicen, no existió, bueno, son otros temas que no tienen que ver ahora, pero desde el punto de vista de la historia de la civilización, es primordial conocer los textos sagrados. Yo siempre me digo, ¿cómo puede ser que en el profesorado de literatura no esté incluido en el programa estudiar los textos sagrados? Cuando casi todos los escritores escriben un poema y ponen una cita del Evangelio. Uno de los cuentos de Lugones, de las fuerzas extrañas, habla de Sodoma y Gomorra, porque son esas chispas, ¿no? Esos fuegos. Y si uno no sabe la Biblia, tiene que recurrir al texto bíblico para poder entender. Bueno, y la comunicación no violenta, que es uno de los objetivos, no solamente de... sí, esto también me parece un dato así accesorio, ¿no? Por las lecturas de Borges. Estas lecturas que hacía, pero bueno, Oliver Twist, de Charles Dickens, era un niño muy pobre que, viviendo en una zona marginal, estaba sometido, ¿no es cierto? Pero ahí no se trata de un negro, sino de la pobreza. Charles Dickens, algunos lo consideran un gran maestro de la narrativa, otros no, pero bueno, en definitiva que describió muy bien el Londres, y no el Londres tan pintoresco, sino el Londres marginal. Y bueno, en La cabaña del tío Tom, la diferencia está en que el protagonismo está puesto en los negros, no en el dominador, sino en la víctima. Y lo mismo en Huckleberry, que se hace amigo de el esclavo de una señora, entonces también la mirada es diferente. Acá
está Lazarus Morel, que es un dechado de virtudes, no, tiene todos los pecados capitales juntos. Entonces es un modelo de imitar, porque en la sociedad actual tenemos modelos para imitar personajes, la verdad que siniestros, que se expresan muy mal, que cometen adulterio, que embarazan a más de una señorita, o las señoritas también, tienen amores con todo el mundo. Bueno, no se trata de puritanismo, se trata de una ética, de un respeto al otro. Bueno, negocios de la droga, sobre todo en los famosos que no soportan tanto dinero y bueno, el delirio lo lleva por el consumo de alcohol y la droga y se convierten en modelos de identificación de los jóvenes. Es peligroso, es peligroso. Todos los jóvenes, nosotros mismos jóvenes pudimos haber sido aventureros, arriesgados, transgresores, pero bueno, hay límites y aquí no existen los límites y bueno, chicos totalmente tema de valores. por eso que Lazarus Morel no es para imitar. No. Bueno, no, creo que no lo pusiste como ejemplo. No, pero los chicos a lo mejor dicen, uy, qué bueno pero este ni siquiera le dieron sepultura. No, Bueno, vamos despidiéndonos. ¿Ven? Ahí está Abraham Lincoln, también muerto por el asesinato, en fin, una vida dura. Y ahí yo lo pongo, ¿no? Mientras que Lázaro Morel es el hombre que representa la infamia, cercano a la guerra de secesión, bueno, el Mississippi, ojalá pudiéramos ir, yo lo conozco, sigamos, y entonces él mismo se convirtió en su propio esclavo, ¿no? Pero bueno, la codicia, la soberbia, el odio, la incapacidad para amar. Ahí tenés la letra. Sí. Bien clarito. Yo me acuerdo que una amiga, una colega, cuando estaba hablando de las discapacidades, ¿no? Ahora creo que hay una manifestación mañana por la discapacidad, me parece muy bien. Pero también está la discapacidad de amar. Esa no se la nombra como discapacidad y me parece que es generadora de muchísimas problemáticas. Creo que estamos creciendo en discapacidades los seres humanos. Bueno, tratemos de... Hay una luz de esperanza. Ahora vamos a abrir, dónde está que no la ahora veo? vamos a abrir el diálogo para el tiempo que dispongan. Sí, bueno. un montón de gente que es esclava de un sistema al que fue sometida, digamos, adversamente de a poco, y bueno, llegó a lo que llegamos todos, ¿no? Y hoy compartimos ese desastre en el país. Bueno, una forma de cambiarlo, creo que hay una propuesta importante. Bueno, actualmente la manipulación que se está haciendo de la juventud y sobre todo de los chicos desde la escuela primaria es una forma sutil de esclavitud. Y como vos decías además, el hecho que prácticamente muchísimos alumnos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, están terminando el primario sin siquiera saber realmente leer, eso no les va a permitir nunca poder acercarse a un libro o leer realmente o disfrutar de una lectura que los podría llegar al discernimiento y a entender lo que es la libertad, ¿no es cierto? La libertad de pensamiento, la libertad de vivir, la libertad de ser. Cosa que, si esto no para, esta manipulación, que es una forma de esclavitud, porque hay gente que tiene 3, 4 chicos y vive de subvenciones,
y saben que sin esas subvenciones no pueden vivir. Entonces es un sometimiento atroz que existe y que bueno, que esos hijos lamentable van a seguir si no se toman medidas y nunca van a poder ser capaces de tener discernimiento o ser capaces de ser libres. Nada más que eso. Voy a ver si lo encuentro. Una clase que dio Javier Aullero, hijo del que fuera diputado. Aullero. Me alegra porque fueron alumnos míos, entonces digo, bueno, estos chicos Piensa. y muchos de mis alumnos realmente, sobre todo del Colegio Balmora, chicos buenísimos, así con valores. Así que vale la pena que, yo si lo encuentro, después me escriben, porque no puedo poner el chat de republicanos todas estas cosas. Pero me escriben en particular porque a mí me encanta, la misión que tenemos es esa, de informar y hacer pensar. Bueno, yo solamente quería decir que mucho más acá de Borges, Vargas Llosa hace tanto en el Congo como en el Perú, él hace una descripción que te da la impresión que ha tenido que hacer una investigación de campo para ser tan exacto con la perversidad del patrón, de la forma como los matan, como los mutilan, las cosas que le hacen, solamente porque no les traía el caucho necesario que ellos esperaban. Y lo tiene en varios libros, también lo tiene con Trujillo. Sí. La tiene con Trujillo, todo lo que ha hecho. Y está dentro de esta problemática No, bueno, que Borges presenta mucho antes, ¿no? Pero bueno, como más actualizada, pero con esa delicadeza que él tiene para contarnos las cosas, y esa presencia, lo que parecería, te digo, que hace una investigación, no puede saber todo lo que sabe si no ha estado en el lugar, sin embargo te lo cuenta con una forma, y es exactamente esto, ¿no? La esclavitud, solamente por el dinero, por el poder, por el tener más, pero una esclavitud realmente perversa y sin límites. Eso era. Y el tema de la esclavitud que nos ha convertido en el caso de nuestro país, ¿no? Así, en este país, la esclavitud del poder, sometidos, y gran parte de esa esclavitud está como culpabilidad la educación, el sistema educativo, los profesorados. Como decía, que es raro que en la literatura, en el profesorado de literatura, no estén incluidos los textos bíblicos o tanto no solamente de la Biblia, la religión católica, sino también el Corán y el Torá, porque son libros sagrados que han tenido tienen su fundamento de sabiduría, pero no es para seguir exactamente, sino que para reflexionar sobre ello y cada uno tener su propio criterio y eso poder diseminarlo y enseñar a las personas, a los alumnos que son tan cristalinos, son tan vulnerables, ¿no es cierto? No con un sesgo de imposición, sino de apertura a la búsqueda del conocimiento. Entonces sí, ahí comenzaríamos a tener un país en libertad, porque si no se tiene libertad interior, ¿qué otra libertad se puede esperar? Y es lo que está fallando en el sistema educativo. A los alumnos, a los niños, a los adolescentes, no se los educa para una libertad interior, que eso va a ser bueno para que después se pueda difundir en toda la sociedad y no estar expuesto o no estar esclavos de una señora porque tiene el poder todo el tiempo y señores que la acompañan y irrespetuosa de lo que es la alternancia democrática. Y si no se sabe
no se estudia, no se genera lo que es libertad y tener los valores que nos da la libertad, la responsabilidad, la democracia, vamos a seguir hablando por años, por siglos, y no vamos a cambiar el sistema, porque yo quiero una Argentina, me quedé en la Argentina porque la quiero, la Argentina grande, potente en libertad y justicia, y amor por sobre todas las cosas, y es lo que falta. Sí, bueno, no, como referiste a la esclavitud de ahora, y sí, que es lo que hablábamos antes, y creo que el adoctrinamiento que están teniendo ahora las escuelas, creo que es el resumen de lo que decía Teresa, ¿no? Es un poco lo que lleva a la no libertad. Entonces estamos todos en la otra punta nosotros, ¿no? Pero creo que la libertad siempre al final triunfa, ¿no? en la historia, ¿no? de la humanidad, y siempre sigue. O sea, y además es creo que es la meta que tenemos. Y hay que cuidarla porque es nuestra. Y claro, hay que cuidarla, exactamente. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas Muchísimas gracias.